Eclesiastés capítulo 12, verso 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la poderosa palabra del Señor. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin a hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Padre, te damos toda la bendita gloria, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, que tu poderosa palabra pueda enseñarnos, instruirnos, guiarnos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Acá tenemos dos factores. Tenemos la sabiduría del predicador y tenemos la predisposición del oyente para escudriñar las Escrituras. Dice la palabra de Dios que el predicador tiene una gran función: hacer escudriñar al oyente las Escrituras, meterlo en las Escrituras, que sea prácticamente el oyente se interese con su Dios, quiera conocer más a su Dios, ame a su Dios. Hoy hablábamos acerca del mensaje de la predicación y decíamos: yo predico mucho del pecado y muchas veces se ofenden, muchas veces se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay predicación del pecado. Entonces las personas se endurecen por causa del pecado al mensaje. Cuando nosotros vamos con un mensaje de conversión, de arrepentimiento, de santidad, de pecado, de justicia, cuando nosotros vamos con esos mensajes, por causa de la dureza del corazón, la persona se ofende, porque su corazón ya está endurecido. Pero cuando la persona está habituada y es sensible al pecado por causa de la palabra de Dios, ama esa palabra, la necesita, la desea, la necesita constantemente. El apóstol Pablo llegó a ser tan maduro y tan consciente de su propio pecado, que él, en Romanos 7, él habla acerca de eso. Y habla de la sensibilidad que él tenía acerca del pecado. Porque el pecado mora en mí y quiere mi muerte, pero no me dominarás. Esa es una persona totalmente sensible a la palabra de Dios. A él no le molesta. Por eso, cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos a causa de la justicia, acerca de la santidad, muchas veces vamos a encontrar el rechazo en las personas, porque las personas ya están acostumbradas a una costumbre, un hábito y una práctica. No son insensibles al mensaje, porque ellos ya están acostumbrados a esa práctica. Llegan al Evangelio, conocen el Evangelio, aún así no lo conocen muchas veces, caminan en el Evangelio, pero nunca se les habló verdaderamente del Evangelio. Ellos creen que están en el Evangelio, pero no lo están caminando al Evangelio. Entonces, cuando el mensaje es predicado, cuando el mensaje es proclamado, hay un corazón duro. Un corazón duro. ¿Por qué? Porque no hubo un predicador. Por eso tenemos dos clases de personas muy importantes. El predicador tiene una obligación, dice, hacer escudriñar. Procuró el predicador hacer escudriñar al pueblo. Querer que ame, que conozca a Dios. El primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Amén. Es así. El primer mandamiento de Dios es que todos lleguemos a amar a Dios, que todos busquemos a Dios, en que todos deseemos a Dios, en que todos honremos a Dios, en que todos amemos a Dios. Pero eso no va a suceder a menos que el predicador no despierte el deseo en mi corazón de querer hacerlo. Ahora, si el predicador simplemente me habla de sanidad, si el predicador simplemente me habla de prosperidad, me predica un evangelio superficial, el predicador tiene que llevarte a Dios, tiene que convencerte, tiene que hacer que lo ames, tiene que procurar en tu corazón el deseo y el anhelo de la justicia, de la santidad, del amor. Eso es lo que tiene que provocar el predicador. Por eso dice que las palabras de los sabios son... Pero es para direccionar nuestra vida, es para direccionar nuestro camino. ¿Para qué se usaba el aguijón? Sino para direccionar el buey, sino para que el buey no se aparte del camino, sino para que choque con ellos. Muchas veces dolía la palabra, pero siempre nos mantenía en ruta.
Muchas veces duele la palabra, pero nos mantiene en el corazón del creyente. Lo hace escudriñar, les presenta, les revela, les da a conocer a Dios. El fin de todo discurso es teme a Dios. El fin de todo discurso del predicador es que ames a Dios, es que temas a Dios, es que ames la justicia, que busques la santidad, es que desees obedecer a Dios. El fin de todo discurso no son tus deseos, sino que el fin de todo discurso te vayas con el deseo de querer más de Dios, de amar más a Dios, de desear más la justicia, desear más la santidad. Muchas veces son como aguijones o como clavos hincados, dice. Muchas veces nos va a doler, va a confrontar nuestra naturaleza. Pero créeme que es lo mejor que te puede pasar. Es alguien que direccione tus pasos, que encamine tus pasos, que te mantenga en ruta, que te mantenga sobre prácticamente la senda que Dios quiere que caminemos. Ahora, ¿por qué muchas veces se enojan? Y bueno, es por la dureza de su corazón, dice. ¿Por qué se ofendieron los judíos cuando Jesús predicaba la verdad? Porque su corazón pecaminoso estaba muy endurecido y no podían reconocerlo. Ellos eran los justos, los santos, los aprobados, eran el pueblo de Dios y no podían reconocer su propio pecado. Por eso nosotros vamos a veces con la verdad, pero por causa de la dureza de su corazón, no encontramos esa respuesta, una respuesta favorable. Pero déjeme decirlo, hermano, dice, cuanto más sabio fue el predicador, enseñó sabiduría al pueblo e hizo escudriñar la palabra de nuestro Señor. Amén. Nosotros tenemos que, por eso digo, si el fin del discurso, muchas veces lo digo, nosotros podemos tener esta perspectiva, queremos poder salir de la iglesia y querer desear cosas terrenales, abundancia, podemos querer desear ser bendecidos, pero el fin de un verdadero discurso, de una verdadera exposición de la palabra de Dios, el fin del discurso es, me fui con deseos de obediencia, me fui con deseos de justicia, me fui aborreciendo el pecado, me fui amando la santidad, me fui deseando más a Dios. Si salís de la iglesia y tu deseo no es totalmente opuesto a tu presente, no es un buen discurso, no fue una buena predicación. No fue un buen mensaje, no fue algo que te hizo examinar dentro de tu corazón, no fue algo que te hizo ir lo más profundo de tu propia vida, examinarte, querer corregir, querer cambiar. Tenemos dos elementos muy importantes. El apóstol Pablo decía a Timoteo, procura, dice, procura. ¿Sabe que la palabra procura es una obligación para el predicador? Prácticamente es la obligación del predicador. Procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que usa bien la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo no puedo pararme acá y leer un evangelio superficial. ¿Por qué? Porque se me encomendó la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo me está diciendo, procura prepararte, porque el predicador tiene que ser sabio, tiene que conocer, tiene que saber usar la palabra de Dios, tiene que usarla con sabiduría, con conocimiento, con temor, muchas veces de Dios. Con temor de Dios. Ahora, qué importante es el predicador y qué importante es la diligencia en aquellos que son como los de Berea. Cuando Pablo llegó a Berea, predicando el evangelio y entró a la sinagoga de los judíos, él empezó a predicar el evangelio y dice que estos diligentemente escudriñaron las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad durante 3 días. ¿Y saben qué? Se encontraron con Cristo. ¿Y saben qué? Jamás lo abandonaron. ¿Y saben qué? Lo amaron. El predicador hace escudriñar. El predicador da a conocer. El predicador verdaderamente cumple una función importante, pero el oyente también. Despertar el deseo, el fin de una buena predicación, el fin de un buen discurso, es irme de la iglesia queriendo cambiar algo de mi vida, queriendo realmente cambiar la condición de mis prácticas, de mi comportamiento, de mis hábitos. El fin de una buena predicación tiene que despertar en mi corazón el ser diferente, el ser mejor. El predicador tiene que enamorar al pueblo de Dios,
hacia su Padre. Tiene que despertar el amor, porque decimos, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, el primer mandamiento, y esto pide Jehová, Dios, a su pueblo. Es un mandamiento, por lo cual requiere obediencia también. El predicador tiene que despertar el deseo en el oyente de que todos quieran amar al Señor, de que quieran obedecer al Señor, de revelarle verdaderamente a Dios. Ahora estaba Moisés en la presencia de Dios, con Dios, en el monte, con las tablas en la mano, y tenía una obligación y tenía que descender y tenía que bajar con esas tablas, y él estaba maravillado por la presencia de Dios, y él verdaderamente estaba prácticamente enamorado de su Dios porque llegó a conocer a Dios durante 40 días, no quería descender. El Señor le dijo, Moisés, desciende porque mi pueblo, mira lo que está haciendo. Ahora, ¿quién tenía el conocimiento? Moisés. Moisés conocía a Dios, tenía las tablas en su mano, ahora tenía que guiar a un pueblo. ¿Quién estaba adorando un becerro de oro? Hermanos, las iglesias por ignorancia piensan que muchas veces están adorando a Dios, están sirviendo a Dios, están cantando a Dios, están honrando a Dios, pero no lo hacen. Lo único que hacen es deshonrarlo, porque están atribuyéndole todo el tiempo una obra al Espíritu Santo de Dios que Él jamás haría. Y el Señor dice, no tomarás el nombre de Jehová Dios en vano. Y muchas veces creemos que es superficial lo que Él está diciendo. Pero no, ¿saben lo que es tomar el nombre de Dios en vano? Es atribuirle algo que Él jamás dice en las Escrituras. Es atribuirle algo que Él jamás haría. Es atribuirle algo que Él jamás hizo. ¿Es serio eso? Y saben que hoy las congregaciones están colmadas de personas que deshonran a Dios, hermano. En serio les digo. Y no lo saben, y no lo conocen. Porque no hay una persona realmente que se pueda parar delante de ellos y revelarle y prepararse y capacitarse para revelarle al verdadero Dios, al Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hizo escudriñar, dice, dio a conocer. Ahí estaban los hebreos adorando un becerro de oro, porque no tenían conocimiento y atribuyéndoselo a Dios, adorando un becerro de oro, mis amados. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice este hermoso proverbio. Proverbios capítulo 2, verso 4. Dice la palabra de Dios así. Bendito sea su nombre. Y si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Ahora, ¿saben lo que es? Hermanos, miren los mineros. ¿Cuántos metros bajo tierra se meten para encontrar algo terrenal, algo perecedero, plata, oro? Arriesgan sus vidas, hermano. Arriesgan sus vidas por meterse a buscar algo terrenal. Arriesgan sus vidas, se meten 100, 200, 300, 1000 metros bajo tierra. Se meten para... Ahora, ¿qué estamos haciendo realmente nosotros como pueblo de Dios? Que dice, si como la plata la buscares, estamos buscando realmente conocer al verdadero Dios. Estamos escudriñando, estamos buscando. La palabra no nos enseña que nosotros tenemos que leer la Biblia. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que escudriñar la Biblia. Porque nosotros tenemos que encontrar a Cristo en las Biblias. Nosotros tenemos que tener una revelación del Hijo de Dios personal en la Biblia. Ahora Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque todas ellas hablan de mí. El Señor quiere que nosotros tengamos un encuentro real con nuestro Salvador y que realmente conozcamos a nuestro Salvador. ¿Por qué se piensan que la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Hoy hablábamos con los hermanos y hablábamos acerca de esto, de lo que Jesús enseña en San Juan, capítulo 5, verso 39, y esto habla a los judíos el Señor, y dice la palabra de Dios así, en San Juan, capítulo 5, verso 39, dice la palabra de Dios así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga bien lo que dice, y no queréis venir a mí
para que tengáis vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es realmente esto? El Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y no queréis venir a mí, que yo soy la vida eterna. Ahora, ¿tenían un entendimiento superficial? Tenían las Escrituras, querían ser salvos, pero sin Cristo. Querían hacer todo lo que la Biblia atribuye, porque a veces nosotros, sin conocimiento, queremos las bendiciones, queremos vida eterna, queremos todo lo que la palabra de Dios nos promete, pero sin Cristo. El Señor les decía a los judíos, ustedes quieren ser salvos, quieren tener vida eterna, pero no quieren venir a mí. Y la palabra habla de mí. Y si ustedes realmente entendieran las Escrituras, vendrían a mí. Y si ustedes realmente hubieran conocido las Escrituras, hubieran escudriñado las Escrituras, se hubiesen encontrado conmigo. Hubiesen tenido un encuentro real conmigo. Querían ser salvos, querían todos los beneficios que las Escrituras nos dan a los que creemos. Pero no habían encontrado al Salvador. Querían ser salvos, pero no se habían encontrado con el Salvador. Querían los beneficios del Salvador, pero no se habían encontrado con el Salvador. Querían eternidad, pero despreciaron al Eterno. Nosotros realmente tenemos que escudriñar las Escrituras, porque todos tenemos que tener un encuentro real con nuestro Salvador. El predicador atribuye y da y expande y exhibe las virtudes de Dios, exhibe a Dios, da a conocer a Dios por medio de la palabra de Dios, hace que el pueblo realmente escudriñe, concientice, despierta en su corazón el deseo, el anhelo, el amor, la pasión por nuestro Señor Jesucristo. Pero superficialmente nunca vamos a encontrar verdaderamente a Cristo Jesús. Si nosotros leemos un texto por encima, estamos leyendo las Escrituras igual que los judíos. Ahora, usted dirá, los testigos de Jehová, pastor, tienen casi la misma Biblia. Los católicos tienen la misma Biblia. ¿Por qué ellos no conocieron la verdad? Y hoy hablábamos acerca de eso. Ellos dicen tener todos los atributos de la palabra de Dios, los beneficios de la palabra de Dios. Hasta aseguran ser salvos también. Pero no han encontrado a Cristo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque simplemente se han identificado con una religión y fueron a las Escrituras para aprobar y comprobar que su religión o dicha religión es verdadera y defenderla. Pero nunca para buscar a Cristo. Nunca para buscarlo a Él. El testigo de Jehová se identificó como testigo de Jehová, ahora viene a las Escrituras con un velo puesto, como dice Pablo. Viene ya con un velo puesto, no puede encontrar a Cristo. No le puede resplandecer la gloria del Evangelio porque se identificó como testigo de Jehová, viene a ser un testigo de Jehová, tiene las Escrituras con un velo puesto en los ojos, no puede encontrar a Cristo porque ahora él está estudiando la Biblia para ver si la doctrina de su religión es verdadera y poder defenderla. Nunca es para encontrar a Cristo Jesús. Se identificó con una religión, viene a las Escrituras para aprobar su religión y defender su religión. ¿Y Cristo Jesús? ¿Y el Señor? Y así el mormón, y así el adventista, el testigo de Jehová, el católico, todos vienen a las Escrituras con un velo puesto, porque ya se identificaron con algo, y lo único que van a venir a hacer en las Escrituras es tratar de defenderlo, y buscar un texto para probar que lo que ellos están haciendo es verdad. Pero ya vinieron con un velo puesto. Entonces, si nosotros venimos a las Escrituras para justificarnos, para tomar los beneficios, para apoderarnos de los beneficios de Dios y nunca buscar a Cristo, prácticamente estamos actuando de la misma manera. Queremos vida eterna, pero no queremos ir al Salvador. Queremos eternidad, pero no queremos encontrar a aquel que nos las da. Somos como los judíos. Leo de nuevo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, dice el Señor. ¿Cómo es esto? Es real, ¿verdad? Amén. Es así. Qué lindo que es Eclesiastés. Cuando dice, cuanto más sabio fue el predicador, dice, hizo escuchar, hizo escudriñar, hizo concientizar. ¿Y saben cuál fue el fin de su mensaje? Teme a Dios. Despertó el temor de Dios en los corazones. El deseo
la justicia, la santidad, la sensibilidad al pecado. Despertó todas las virtudes que deberíamos tener nosotros, un cristiano. No tuvo miedo, lo hizo. Fue sabio, indagó, procuró, dice, hallar palabras de verdad. Son dos cuestiones que nosotros debemos tomar. La diligencia del oyente para escudriñar las Escrituras y tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria, para que pueda amarlo. Y la sabiduría del predicador para hacer que el pueblo se enamore y desee conocer a ese Cristo de la gloria. Amén. Amén. Ahora, si yo te predico un evangelio superficial, pues lo único que vas a querer son las bendiciones de la palabra, pero nunca vas a encontrarte con Cristo. Si mi evangelio es superficial, como la lectura de las Escrituras de los judíos, si mi mensaje es superficial, como la lectura de las Escrituras de los judíos, ellos van a querer todos los atributos de la palabra. Los beneficios los van a querer. Van a querer ser salvos, van a querer glorificar a Dios, van a querer ser prosperados, van a querer tener un Padre que, como dice el Señor, que los prospere, que los bendiga, que les dé de comer, que los sustente. Van a querer todos los beneficios del reino, pero no van a venir al amo y Señor del reino. Nuestros deseos pasan más por los beneficios que por aquel que nos los da. ¿Se entiende? Tenemos que realmente considerar eso, tener un encuentro personal. El predicador tiene que hacer todo lo posible para que el pueblo se enamore del Señor. Ame al Señor, busque la santidad, busque la justicia, aborrezca el pecado, ame al Señor. Escudriñando las Escrituras vamos a tener un encuentro real con Jesús, como lo tuvieron los judíos de Berea. Fueron a las Escrituras, que leían con el velo puesto, y conocieron a aquel cuya escritura estaba en ellas, Jesucristo. Lo conocieron, tuvieron un encuentro real. Lo contemplaron, lo amaron, le sirvieron. Y así deberíamos ser todos nosotros, todos los que estamos en este lugar. Yo puedo procurar preparar un mensaje, pero si al fin de mi mensaje no te lleva a concientizar en tu mente tu condición, la justicia, la santidad, el pecado, no es un mensaje. Porque cuando exponemos las Escrituras, hablamos de Dios, de las grandezas de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de los atributos de Dios, del deseo de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Quién va a querer cruzar esa puerta e irse como vino queriendo hacer su voluntad? ¿Quién va a querer cruzar esa puerta e irse y querer seguir siendo desobediente? ¿Quién va a querer cruzar esa puerta e irse aún amando el pecado y aborreciendo la justicia? El fin de todo discurso es teme a Dios. Si no te fuiste de la iglesia aún con un deseo profundo de la santidad y la justicia de Dios, no hubo una predicación, no hubo una exposición. Y vas a seguir creyendo que tenés todos los beneficios del reino, pero sin el dueño del reino. Vas a querer decir y vas a querer seguir diciendo que sos salvo, pero no ir al Salvador. Tener un encuentro real con el Salvador. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendecimos al Señor. Quiero leer 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Para que, pastor, pero no sé, a mí realmente no tengo ese deseo de escudriñar las Escrituras. ¿Tenés el Espíritu? ¿Realmente has recibido el Espíritu Santo de Dios? ¿Estás honrando a la persona del Espíritu o le estás resistiendo muchas veces a la persona del Espíritu Santo? Porque en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dice al 12, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo
¿Cómo podemos asegurar que conocemos a Dios? ¿Cómo podemos asegurar que conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos asegurar que estamos haciendo cosas que a Dios le agradan? La palabra de Dios dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu Santo va a hacer todo lo posible por llevarte a las Escrituras y revelar al Padre, revelar al Hijo. Va a hacer todo lo posible para que tengas un conocimiento realmente cercano. Bien, el Señor Jesús dijo, el Espíritu que mora en vosotros os hará saber lo que hablo yo y mi Padre en secreto. ¿Queremos conocer los secretos de Dios? ¿Realmente queremos indagar? ¿Queremos realmente ir a la intimidad del Padre y del Hijo? ¿Queremos realmente descubrir, como dice el proverbio, si como a la plata la buscares, dice, si como a la plata la buscares? ¿Queremos realmente como iglesia saber lo que está pasando en la intimidad del Padre y del Hijo? ¿Queremos realmente ver cosas que ojo no vio y oído yo, que son las que Dios tiene para los que le aman? ¿Queremos realmente tener una revelación real del reino, de su palabra y de su voluntad? El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios se reveló a todos nosotros. No podemos decir que estamos sirviendo a Dios y deshonrar a Dios, porque Dios se reveló. Él reveló su voluntad, Él reveló el propósito, Él reveló el camino, Él reveló el Evangelio, reveló a su Hijo, reveló su palabra. ¿Cómo podríamos deshonrar a Dios si Él no se guardó nada para nosotros? Nos lo dio todo. Y el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Para qué envió el Espíritu Santo el Señor? Sino para que nosotros podamos ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Él nos dio la oportunidad de estar en el lugar secreto del Padre y el Hijo. Él nos dio la oportunidad de oír y ver cosas que ojo no vio ni oído oyó y que no han subido a corazón de hombre, pues se revelaron por el Espíritu. Y el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Tenemos, por medio del Espíritu Santo y las Escrituras, la capacidad de contemplar e ir al lugar donde el Padre y el Hijo están en intimidad. Y dar a conocer todo lo que el Padre quiere para nosotros. No podemos cerrar. No podemos deshonrar a Dios. No podemos no hacer la voluntad de Dios, no podemos no desear la justicia de Dios, no podemos aún deleitarnos en el pecado, porque tenemos todo en el Espíritu para conocer la voluntad de Dios. Todo lo tenemos. Así que, amados, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Amén. Padre, te damos toda la bendita gloria, honra, alabanza, imperio, poder. Señor, porque podemos realmente conocerte. Padre celestial, el Señor Jesús vino al mundo y dijo, Padre, esto enseñaba, Él dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Y cuando contemplamos la persona de tu Hijo, su carácter, su conducta, su manera de hablar, su manera de andar, realmente Él manifestó al Padre. Tenemos la excelencia de Cristo Jesús, que conoce al Padre. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Vemos la vida del Hijo y vemos el conocimiento y el temor de Dios grabado en su corazón. Vemos la conducta de este hombre, la justicia de este hombre, la pasión de este hombre, el amor de este hombre hacia el Padre. Ahora, si nos comparamos con Jesús, realmente estamos conociendo a Dios, conocimos verdaderamente a Dios. Él honraba al Padre, santificaba al Padre, obedecía al Padre, se humillaba al Padre, se sujetaba al Padre, obedecía al Padre. Realmente, si nos comparamos con Jesús, vamos a demostrar si verdaderamente conocimos a Dios. Si realmente escudriñamos en lo profundo de las Escrituras y este Dios se nos reveló realmente. Ayúdanos a conocerte más, Padre Santo. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos porque queremos ser como tu Hijo. Queremos honrarte, queremos amar la justicia. Queremos, Señor, darte una adoración, Señor, que venga desde las Escrituras, Señor. No queremos que tú seas como un becerro de oro. Queremos realmente darte una adoración como tú te mereces. Queremos adorarte con sabiduría, con conocimiento, Señor. Queremos glorificarte con conocimiento, Señor. Queremos rendirte gloria, honra y alabanza con conocimiento, Señor. Padre, quizá muchas veces hicimos cosas que te deshonraron porque aún no conocíamos realmente lo profundo de ti, Señor. Pero por medio de tu Hijo te estamos conociendo, Señor. Te estamos conociendo cada vez más. Queremos parecernos a Jesús. Queremos honrarte. Queremos santificarte, Señor. La vida del cristiano es la demostración, Señor amado, del conocimiento de Dios. ¿Cuánto te conocen, Señor? ¿Cuánto fueron a lo secreto? Realmente, ¿cuánto escudriñaron en lo profundo de su intimidad? Realmente, Padre, queremos compararnos con Jesús, Señor, y ver hasta dónde te estamos conociendo. Si necesitamos conocerte más, Señor. Si necesitamos buscarte más como la plata. Dice, si como la plata la buscares y escudriñares, Señor, queremos por medio de tu Espíritu, Señor, encontrarte más. Revelarte más, Señor, a nosotros, Señor, para que día y noche podamos conocerte, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. No queremos adorarte, Señor, y creer que te estamos adorando y te estamos deshonrando, Señor. No queremos hacer nada prácticamente, Dios mío, que no glorifique tu santo y divino nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta tarde, Padre, te damos toda la bendita gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.